Documentos. Radio Nacional de España. Máximo Estrella se incorpora con un gesto animoso. Esparcida sobre el pecho la hermosa barba con mechones de canas. Su cabeza rizada y ciega, de un gran carácter clásico arcaico, recuerda los Hermes. Espera, Colette. He recobrado la vista. Veo. Oh, ¿cómo veo? Magníficamente. Está hermosa la Moncloa. El único rincón francés en este páramo madrileño. Hay que volver a París, Colette. Hay que volver allá, Colette. Hay que renovar aquellos tiempos. Luces de Bohemia inauguró el esperpento, ese género literario que, en palabras del propio Valle-Inclán, reflejaba como un espejo cóncavo la realidad española. Don Ramón publicó esta obra el año 1920 en la revista España. Desde el primer momento, los que habían compartido con él tertulias y rifirrafes identificaron al protagonista, Max Estrella, con un escritor que había muerto 11 años antes, ciego, loco y pobre de solemnidad. Hoy, ese autor sigue eclipsado por el personaje. Las discretas reediciones que se han hecho de sus obras no han logrado que abandone la nómina de los malditos. Ese sujeto era un hombre de pluma. Pobre entierro ha tenido. Los papeles lo ponen por hombre de mérito. En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo. Alejandro Saba. La sombra de Max Estrella. Cuando Alejandro Saba muere, Baroja se mete con Alejandro Saba. Baroja fue siempre un pequeño burgués que no comprendió nunca la grandeza de la Bohemia y la miseria que había en esa grandeza, ¿no? Y en 1909, que muere Saba en un entierro, que luego Valle-Inclán lo ha recordado en Luces de Bohemia, pues le llamó pobre estúpido. El escritor y crítico José Esteban es autor de Los proletarios del arte, introducción a la Bohemia. Era 1909, Valle-Inclán nunca lo olvidó. Siempre pensó vengarse de Baroja, defender a Saba porque se defendía a sí mismo, él era otro bohemio. Y así, en 1920, da esa obra maestra del siglo que se llama Luces de Bohemia, que es quizá el epitafio más grande que se puede hacer a un señor como Saba, que no había triunfado en la vida y que de tanto mirar al sol, pues se había quedado ciego. Max Estrella es Alejandro Saba, si no al 100%, en una gran parte. Y esto no lo descubrió solo el profesor Alonso Zamora Vicente, sino que a los 5 años de ser publicada en la revista España, Luces de Bohemia, Luis Bello ya decía que varios de los personajes de la obra tenían un referente real y se refería a Alejandro Saba, a Dorio de Gades y a unos cuantos más. El escritor Javier Barreiro, autor entre otros libros de Cruces de Bohemia, ha estudiado a fondo la llamada Edad de Plata de la literatura española, que abarca el primer tercio del siglo XX. En su opinión, las semejanzas biográficas, incluso anatómicas, entre Max Estrella y Alejandro Saba resultan incontestables. Los dos quedaron ciegos, los dos murieron en la absoluta miseria, los dos tenían un pasado en Francia, una mujer francesa en ambos casos y en ambos casos también una hija, que en la obra se dice que se suicidan y en la realidad eso es lo que no consta que se suicidaran, pero que quedaron en una situación patética, pues es cierto. Alejandro Saba estaba ciego y loco, es decir, había perdido la razón. Max, a través de la ceguera, recupera una nueva visión. Realmente, quien adquiere, y esta es una de las paradojas, digamos, de Luces de Bohemia, el personaje del ciego es el que ve más claramente los problemas de España,
porque en definitiva esa obra trata de España, aunque sea Madrid, de la ciudad que se recorre. Es decir, lo que está haciendo es un recorrido por el mundo visible y el inframundo de toda esa sociedad. Juan Antonio Hormigón, secretario general de la Asociación de Directores de Escena de España, es autor de la más completa biografía que se ha escrito sobre Valle Inclán. Sus 4 volúmenes suman casi 3.000 páginas. Yo creo que si hubiera querido escribir una obra, pues sobre Alejandro Saba, hubiera escrito una obra sobre Alejandro Saba, y como lo hizo con la reina castiza, que nadie duda que la reina es Isabel II, ¿no? Y cómo aparecen estos personajes, o los propios personajes que aparecen con nombres y apellidos en Luces de Bohemia, aunque algunos son paráfrasis, eso es verdad, pero otros no. Dorio de Gadex es Dorio de Gadex, es que todo el mundo ha creído que ese personaje no existía, hasta que sí sabemos que claro que sí, que era uno de los miembros de esta Bohemia de los años 10, más o menos, incluso un poco anterior, que vagaba por Madrid. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo creo que el personaje de Max Estrella tiene numerosas fuentes. Una de las fuentes es Alejandro Saba. La verdad es que Luces de Bohemia, en referencia a Alejandro Saba, presenta, yo creo, una doble cara, puesto que si por un lado ha contribuido indudablemente a que el nombre de Alejandro Saba no se haya perdido por completo y que resulte al menos conocido como referencia, también ha posibilitado que su figura se convierta en un personaje. Amelina Correa, profesora de la Facultad de Letras de la Universidad de Granada, ha publicado en la Fundación José Manuel Lara el libro Alejandro Saba, Luces de Bohemia, que fue galardonado con el premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografías en 2008. Así, de esta manera ha ocultado y también deformado a la persona real que fue Alejandro Saba, es decir, lo ha convertido en un personaje cuando en realidad él fue una persona pues que escribió, que amó, que vivió y que tuvo pues su esperanza, sus expectativas en la vida, y todo eso pues sí ha quedado en buena medida ocultado por el Max Estrella de Luces de Bohemia. Alejandro Saba Martínez nació en Sevilla el 15 de marzo de 1862. La familia de su padre, de origen griego, se había establecido en Andalucía a principios del 19 y la madre era sevillana. Los recuerdos de infancia del pequeño Alejandro fueron sin embargo de Málaga, donde compuso las primeras rimas, influido por Espronceda, Bécquer y Lamartine. Con 16 años escribió el primer libro, una hagiografía del Papa Pío IX, que en nada anticipaba las críticas feroces que dirigiría a la Iglesia en sus obras de madurez. Tuvo un conato de ingreso en la Universidad de Granada que no prosperó, y cuando la vida cultural de provincias le empezó a quedar pequeña, se trasladó a Madrid. Alejandro Saba tenía 17 años y sintonizó con los que se autodenominaban Gente Nueva, un grupo de escritores que se reunía en los cafés de la Puerta del Sol. El ideario que caracteriza a ese grupo es un ideario pues muy crítico con la realidad social y con la realidad cultural que había en la España de ese momento, muy crítico con la realidad de la España de la Restauración. Y ellos pretenden renovar la literatura, renovar el arte, y también tienen ideales claramente políticos y sociales. Serán retratados sobre todo en un libro en el que aparece también Alejandro Saba, un libro que escribe Luis París, perteneciente también a este grupo, y que se titula precisamente Gente Nueva. Bueno, esa denominación de Gente Nueva viene dada evidentemente por contraste con lo que se denominará en ese momento Gente Vieja, es decir, la generación anterior, formada pues por Campoamor, por Pedro Antonio Alarcón, por Eugenio Sellés. Y también, evidentemente, la denominación de Gente Nueva hace alusión a la juventud de todos esos componentes de ese grupo. Esa pugna que tiene un sentido y que tiene también parte de injusticia, porque hoy viéndolo a distancia y contemplándolo en conjunto, pues Echegaray no era el personaje que estos de la Gente Nueva decían, ¿no? Echegaray era un hombre extremadamente inteligente. Echegaray fue el matemático español más brillante del siglo XIX, pero le gustaba hacer teatro y tuvo el problema además de tener mucho éxito con el público, ¿no?
E hizo un teatro relativamente trasnochado desde el punto de vista formal. En realidad estamos ante un teatro muy epigonal del romanticismo, pero curiosamente con ideas nada conservadoras. Y le dieron el premio Nobel, y entonces se convirtió un poco en el chivo expiatorio de toda una gente que lo que estaba buscando era ocupar un lugar en el sol. La sociedad más avanzada madrileña es la compuesta por los republicanos, es decir, los que se juntan en torno a periódicos republicanos, como las dominicales del Libre Pensamiento, El Resumen, periódicos hoy día más bien olvidados, pero en las que prácticamente gratis colaboraban todos estos componentes de la prebohemia, ¿no? Que entre los que estaría pues Joaquín Vicenta, pues estaría Luis Bonafux, el autor de la que se dice la primera novela bohemia, El Frac Azul, Pedro Marquina, un autor que también va a morir prácticamente borracho y loco. Son los gérmenes de esta primera bohemia muy mal conocidos porque no ha sido tan estudiada como la bohemia madrileña a partir de 1910, cuyos autores conocemos mucho mejor. El escritor Javier Barreiro remarca que el enfrentamiento entre gente nueva y gente vieja dinamizó la vida cultural de aquel Madrid en el que Alejandro Saba subsistía con colaboraciones en la prensa. Sin embargo, la meta para él y sus compañeros de tertulias era París. Estamos viviendo unos tiempos muy interesantes en este Madrid del último cuarto del siglo XIX, en donde se conservan prácticamente pues todos los rasgos de la España tenebrosa, negra, el Madrid mesetario, tabernario, misérrimo, pero por otro lado donde alumbran ya las luces de la modernidad que van a dar lugar a esa transformación profunda del país en la ahora llamada Edad de Plata, pero es que además estamos en los años en que prácticamente se inventa todo, desde la electricidad al teléfono, al fonógrafo, pasando por los automóviles, por las vacunas, es decir, es probablemente la época de la humanidad donde más cambios concretos de la vida cotidiana acontecen. Por otro lado, como el mundo es una eterna contradicción, es una época en la que abundan los simbolismos, los esoterismos, las doctrinas que tienen que ver, bueno, con el simbolismo en una palabra, ¿no? Al que se apuntarán los escritores franceses pues más avanzados y donde los españoles miran, ¿no? Porque París, no solo de España, sino un poco de todo el mundo, es la capital cultural del mundo, y durante muchos años pues llegar a París va a ser como quitarse esa pátina de provincianismo que tenemos en España, la ausencia de revolución industrial, un predominio de la población rural, una influencia de la Iglesia que todavía hoy digamos que sufrimos los efectos y un montón de cosas por las cuales París supone, pues parece que salir del cascarón y aproximarse a una sociedad más deseable. La biografía de Alejandro Saba refleja 2 estancias en París. La primera duró 6 semanas, la segunda y definitiva, porque le cambió la vida y el modo de entender la literatura, se prolongó durante 7 años. Las fechas del primer viaje no se han podido documentar, pero su biógrafa Amelina Correa asegura que fue antes de 1885, puesto que ese año murió Víctor Hugo y el objetivo de Saba era conocer al autor de Los Miserables que tanto pozo dejó en él, incluso en su etapa acérrimamente naturalista. Él contará que fue a visitar a Víctor Hugo a su casa, al maestro a su casa, y él entra en esa casa, él lo relata en términos como si entrara en un santuario, es decir, para él se trata de un lugar sagrado, un lugar con una vinculación casi religiosa, por lo que supone de santuario donde vive su adorado maestro. Tiene ocasión de conocer a Víctor Hugo, pero creo que en realidad el contacto con el naturalismo y con Émile Zola, que tanto marcará su primera trayectoria literaria, en realidad no la conoce en París, en realidad ya lo había conocido previamente en España. Recordemos que el naturalismo en España comienza en torno a 1882-83. En 1883 se publica La cuestión palpitante, ese libro de Emilia Pardo Bazán que ocasionará una sonada polémica. La figura de Alejandro Saba siempre ha estado rodeada de leyendas y mistificaciones. La primera surgió precisamente durante ese primer viaje a París. José Esteban la recoge en su libro Los proletarios del arte.
Se cuenta que Víctor Hugo le besó en la frente y que desde entonces Saba nunca se lavó. Él decía que era absoluta mentira, que era muy limpio, pero la leyenda ahí continúa. Jamás se lavó la frente, pues había besado a Víctor Hugo en aquel París romántico. Esa leyenda aparece en numerosos sitios referida y se difundió muchísimo en época de Saba. Y lo curioso es que a Alejandro Saba le molestó muchísimo y escribió varios artículos desmintiéndolo, pero a pesar de los desmentidos de Saba, de los vehementes desmentidos de Saba, sin embargo, lo cierto es que la leyenda cundió y se difundió muchísimo en su época e incluso ha llegado hasta nuestros días. Es una típica leyenda urbana que antes de Alejandro Saba se le había aplicado a otra gente, ¿no? Es un poco como lo del niño recién muerto que Vidal y Planas lleva por los cafés de Madrid para conseguir dinero. Eso tampoco es cierto y pasa de un libro a otro, o pasa de la tradición oral con una facilidad grande. Hay cosas que deberían eliminarse y una, hablando de Alejandro Saba, es efectivamente lo del famoso beso. El director teatral Juan Antonio Hormigón también lamenta que la anécdota, sin contrastar, se convierta en categoría y sostiene que a la bohemia en sí misma le ha ocurrido como al beso de Víctor Hugo. Me inquieta mucho cada vez que oigo hablar de la bohemia en términos elogiosos, ¿no? Yo tuve un profesor socrático que se llamaba Nicolás Ramiro Rico. Él nunca presumió de nada, nunca dijo nada, pero era uno de aquellos jovencitos que habían estado en la revista del Estudiante, en la que Valle Inclán publicó Tirano Banderas. Y me acuerdo muy bien de un día que salió a colación lo de la bohemia y dijo: tened mucho cuidado, con eso no juguéis. La bohemia es una cosa de señoritos. Eso no tiene nada que ver con actitudes progresistas. Y a mí se me quedó muy grabado aquello, porque yo me di cuenta que efectivamente la bohemia tenía mucho de escapismo, de ineficacia ante la vida, de que los individuos adquieran un carácter puramente fantasmagórico, etcétera. En aquel Madrid de principios de siglo había 20 y tantos periódicos. Por allí circulaban todo ese grupo, esa tribu bohemia que iban en busca del café con leche y de la tostada de la noche y del durito para la pensión, a llevar sus poemas y sus versos que generalmente no se los publicaban, ¿no? Es decir, a veces la bohemia lleva una vida arrastrada, obligada. Y luego hay una cosa a distinguir, que es la golfemia. La golfemia es la bohemia degradada, es decir, cuando ya el escritor se ha vencido, el pintor se ha quedado vencido y va buscando el sablazo, el café con leche para la cena y tal y cual. Pero se llama la golfemia, nunca la bohemia. La bohemia siempre es digna. Por ejemplo, Valle Inclán, que pasó una vida bohemia muy arrastrada, sin un duro nunca, jamás dio un sablazo, jamás pidió a nadie un duro en su vida. Le tocó un medio siglo de hambre, pero como tenía algo de gran lama, sabía soportar con dignidad los ayunos y sabido es que aún no habiendo cenado, no admitía sentarse a la mesa del convidador. Ramón Gómez de la Serna rememora en este testimonio de 1940 aquella faceta de Valle Inclán. Ni era siquiera como aquel hidalgo del que cuenta Santayana que en Ávila, cuando insistía que comiese con él, decía que ya había cenado, pero volvía, sí, se insistía y se decidía a comer, pero no sin decir antes, empalmo. Hay una bohemia con champán de la mejor calidad, francés, evidentemente, claro. Y Murger es el que crea la bohemia de la pobreza, y son todas las historias estas de la bohemia pobre. El ser pobre, el tener pocos recursos, no quiere decir ser bohemio. El acostarse tarde, por ejemplo, depende por qué te acuestes tarde, te puedes acostar tarde trabajando. Había una persona que se acostaba muy tarde, que era Antonio Machado, que desde luego no fue en su vida bohemio. Es decir, la bohemia es sobre todo una actitud ante las cosas y propende en cierto modo a la inutilidad. Y Valle nunca fue bohemio, y cuando escribe Luces de Bohemia hace también un ajuste de cuentas con lo que han sido sus años de juventud. Cumplido el sueño de visitar a Víctor Hugo, Alejandro Saba permaneció 6 semanas en París. Cuando quiso regresar a España, se vio forzado a pedir dinero a los compatriotas que conoció en la capital francesa. Aquel mes y medio acentuó su ya incipiente naturalismo.
llegó a admirar tanto a Zola que le tributó pequeños homenajes como ponerle a su perro el nombre de Bellamy. En la primavera de 1885 publicó su primera novela, La mujer de todo el mundo, en la que se alejaba del naturalismo suavizado que practicaban en España Galdós y La Pardo Bazán para seguir, como explica Amelina Correa, las pautas francesas. Ese naturalismo más radical, pues elimina por completo la posibilidad de libre albedrío que tanto había defendido Emilia Pardo Bazán y plantea un ser humano, plantea un individuo por completo determinado por el peso de la herencia. Así que en sus novelas vamos a ver a seres que carecen por completo de libertad para elegir porque están determinados por el peso que han recibido de su herencia biológica. Esto ya se ve en su primera novela, La mujer de todo el mundo, que él de hecho denomina un caso de patología social. No olvidemos que los novelistas naturalistas, sobre todo los radicales, van a considerar la sociedad como si fuera un cuerpo enfermo, es decir, se van a enfrentar a la sociedad y a la literatura como si fueran científicos, como si fueran médicos, tratando de diseccionar ese cuerpo para hallar dónde se encuentra, dónde radica la enfermedad de la sociedad. De ahí que muchas de estas novelas del naturalismo radical sean clasificadas como casos de patología social y denominaciones por el estilo. Entonces, en esta novela, Alejandro Saba va a denunciar a la clase aristocrática totalmente corrompida, totalmente viciosa, una clase aristocrática en completa decadencia. La condesa ya hacía tiempo que tenía conocimiento del hecho. Lo había adivinado, presentido antes de la boda, cuando recibió las primeras revelaciones del hijo. Yo estoy enfermo, mamá. No puedo casarme. Ahora, ya hacía 2 meses que trataba de preparar la opinión para suavizar el escándalo. Pero el escándalo estalló en el aire como una nube cargada de electricidad, disparando el rayo. La marquesa de Puerto Arcas había solicitado de los tribunales franceses la anulación de su matrimonio por impotencia del esposo. Aceptaba las pruebas, se sometía a las experimentaciones periciales, estaba virgen después de 4 meses de unión conyugal, se había casado con un eunuco. También va a denunciar, y esto será ya una tónica general en toda la novelística de Saba, va a denunciar a la iglesia, a la clase clerical, que para él se caracteriza por un comportamiento hipócrita, un comportamiento carente de todo escrúpulo. En su novelística va a aparecer con mucha frecuencia toda una galería de sacerdotes oscuros, de sacerdotes siniestros, de sacerdotes que representan la negación de la vida. De hecho, por ejemplo, una de sus novelas, Criadero de curas, donde se retrata el ambiente que hay en un seminario, donde ha ingresado un muchachito que no tiene ninguna vocación religiosa, es ingresado de manera forzosa por sus padres, pues se plantea la disyuntiva entre la vida, que representa la naturaleza, que representa este muchacho, y la negación de la vida, la carencia de vida, que representa el seminario, que representan esos sacerdotes siniestros, oscuros, que son presentados incluso como cuervos. Parecía un pelotón de inquisidores juzgando a un reo de fe. A distancia podría ser comparado con una bandada de cuervos deliberando acerca del pedazo de mundo en el que pudiera haber ocurrido una catástrofe, donde hubiera montones de carne muerta que devorar y hacer triza. La mayor parte de sus obras tienen un componente rebelde y hasta podríamos decir revolucionario, ¿no? Porque efectivamente lo que se reivindica es el amor libre, lo que se reivindica es la justicia no vendida, lo que se reivindica es la libertad. Javier Barreiro. Entonces, digamos que no son tópicos rebeldes, sino son problemas reales de la España de entonces, que cualquiera que tenía una sensibilidad medio progresista, pues luchaba por ellos, ¿no? El fracaso de la Primera República para España, y que representa
representó pues tanta o más ilusión que la Segunda República, y que como sabemos solo duró, me parece que 11 meses, pues fue verdaderamente patético, porque se desperdició la oportunidad de haber puesto a España en sintonía con el resto con los países más avanzados de Europa, y ahí quedó un remanente. Pues se reunió en torno a la figura de Roy Zorrilla, jefe de los republicanos, y a los periodicuchos en que estos jóvenes progresistas colaboraban, y esa ideología quedó ahí como base junto al institucionalismo para esa revolución que constituyó pues la llamada Edad de Plata. Además de La mujer de todo el mundo y Criadero de curas, Alejandro Sava publicó las novelas Crimen legal, Declaración de un vencido, La cima de Igusquiza y Noche, todas bajo el influjo naturalista. En 1889 emprendió el segundo y definitivo viaje a París. Aquel año se celebraba el primer centenario de la Revolución Francesa, con una exposición universal que dejó la Torre Eiffel como emblema de la ciudad. Durante esta segunda estancia, que duró 7 años, Alejandro Sava conoció a la que iba a ser su compañera inseparable, Jeanne Poirier, 9 años más joven que él. Pronto se fueron a vivir juntos y tuvieron a su única hija, Helena Rosa. La vida le sonreía en el terreno sentimental, y en el literario le permitió asistir desde las tertulias del barrio latino a los cenáculos donde se cocinaba la renovación de las letras europeas. Esa literatura caracterizada pues por el simbolismo, por el decadentismo, el parnasianismo, el simbolismo, etc. El contacto con esa literatura cambiará totalmente la visión estética de Alejandro Sava, y en esa literatura el maestro por excelencia en esos momentos se considera Paul Verlaine. Alejandro Sava conocerá a Paul Verlaine y entablará una relación muy fraternal con Paul Verlaine, hasta el punto de que cuando Paul Verlaine esté agonizando, la compañera de Paul Verlaine mandará llamar a Alejandro Sava para que asista al lecho de muerte de Paul Verlaine. Recién llegado a la capital francesa, Alejandro Sava tuvo un Cicerone excepcional que le desveló los misterios de la bohemia parisina. Su viejo amigo de Madrid, Ernesto Barc. Este era un exiliado procedente del este de Europa, un hombre pelirrojo, políglota, que se ganaba la vida en España con traducciones y sobre todo con clases particulares de idiomas, y que además era un exaltado anarquista que publicaba folletos defendiendo las ideas libertarias, que colaboraba a veces en los periódicos que le dejaban colaborar, y que efectivamente, como dice Valle Inclán en Luces de Bohemia, en cualquier sitio organizaba un mitin. Una persona, por otro lado, pues de muy buena voluntad, un inocente, un personaje entre honesto, patético, risible. Yo creo que la versión que nos da Valle Inclán, una vez más, es muy cercana a la realidad. En el año 1893, que Alejandro Sava lleva ya allí viviendo pues 4 años, Rubén Darío viaja por primera vez a París. Aunque hoy en día Rubén Darío es un nombre pues conocidísimo, un poeta muy célebre, merecidamente, la verdad es que en esos momentos, sobre todo en París, no lo conocía absolutamente nadie. Y entonces él conoce allí a Enrique Gómez Carrillo, un cronista guatemalteco, y Enrique Gómez Carrillo le pone en contacto con Alejandro Sava. Una cabeza sorprendente, cuya fuerza de expresión hace pensar en aquellos moros españoles de la Reconquista, y cuya firmeza de rasgos y de facciones habría inspirado a Teodoro de Banville, el miniaturista admirable, un camafeo delicioso. En su libro Esquiases, siluetas de escritores y artistas, Gómez Carrillo traza el mejor retrato literario que nos ha llegado de Alejandro Sava. Los ojos negros, grandes, soñadores, y con algo en las pupilas de esa crueldad somnolente y de ese abandono triste de las razas africanas. La nariz delgada, enérgica y regular. La boca fresca, de labios sensuales e insinuantes. La piel de un moreno cobrizo, pálido y ardiente. Y la barba negra y rizada como la espléndida melena.
Alejandro Saba, perfectamente introducido en esos círculos literarios, participante activo en todas las tertulias del momento, será quien introduzca a Rubén Darío en esos círculos literarios y quien le presente a su admiradísimo Paul Verlaine. Y bueno, en la autobiografía de Rubén Darío se recogen numerosas anécdotas al respecto, y el propio Rubén Darío reconoce que efectivamente fue Alejandro Saba quien le introdujo en esos círculos literarios. La relación entre ambos iba a ser muy intensa. Sin embargo, Rubén Darío se distanció de Saba conforme ascendía en la carrera diplomática y en la de las letras. En 1905, los dos residían en Madrid, pero su situación era muy diferente. Darío, aunque todavía no era embajador en España, llevaba el tren de vida de un alto funcionario, mientras que Alejandro Saba malvivía acuciado por las deudas y la enfermedad. La profesora Amelina Correa y el director teatral Juan Antonio Hormigón recuerdan esos días en los que el poeta nicaragüense traicionó la amistad nacida en París. Como testigo queda una carta fechada en aquel 1905. Alejandro Saba le escribe a Rubén Darío unos términos muy conmovedores, le dice que su padre se está muriendo, que están en la miseria, que él está pues muy triste, y le pide que vaya en su ayuda. Rubén Darío pues no contesta esa carta. Alejandro Saba durante varios años le escribirá cartas, además unas cartas escritas en unos términos realmente conmovedores, cartas en las que además ni siquiera es que le pida ayuda económica, es decir, lo que le pide normalmente es que vaya a verlo, le dice que él lo admira muchísimo, que lo quiere muchísimo, que para él es muy importante, le dice ven, te aguardo con impaciencia, esto se lo dice reiteradísimamente. Bueno, no tenemos ninguna respuesta de Rubén Darío. Rubén es una persona, bueno, supongo que como muchos o como todos los seres humanos, ¿no? Es sumamente contradictorio a veces en sus reacciones. Las relaciones entre Saba y Rubén Darío estaban profundamente esquinadas, a propósito de una supuesta utilización de Saba como negro de Rubén. Alejandro Saba se había caracterizado siempre por ser una pluma insobornable y él lo tenía eso a gala. Sin embargo, en un momento determinado, probablemente en la primavera de 1905, pues se va a ver obligado a aceptar un ofrecimiento de Rubén Darío, quien ya probablemente en el culmen de su fama, desbordado por tantas peticiones y solicitudes, pues Rubén Darío le pide a Alejandro Saba que escriba unos artículos para el periódico La Nación de Buenos Aires, artículos que le han encargado desde ese periódico al propio Rubén Darío, y que los escriba Alejandro Saba, pero se publiquen firmados con la firma de Rubén Darío. Evidentemente por esos artículos tenía que pagarle una serie de cantidades que no llegó a pagarle, solo le pagó una mínima parte inicial. Entonces, durante varios años, Alejandro Saba, haciendo gala de extrema delicadeza, no le recuerda nunca este tema de esta deuda, simplemente le pide ayuda en abstracto, le pide que vaya a verlo, le dice que necesita de su compañía, que está muy mal de salud, que cada vez está peor, que ha perdido la vista, que se ha quedado ciego, que está prácticamente paralítico. Creyendo en mi prestigio literario, he llamado a las puertas de los periódicos y de las cavernas editoriales. Yo no soy un ogro ni una fiera de los bosques. He llamado a la amistad insistentemente y esta no me ha respondido tampoco. Carta de Alejandro Saba a Rubén Darío el 31 de mayo de 1908. Es que un hombre como yo puede morir así, sombríamente, un poco asesinado por todo el mundo y sin que su muerte como su vida hayan tenido mayor trascendencia que la de una mera anécdota de soledad y rebeldía en la sociedad de su tiempo. De hecho llega a decirle, como Rubén Darío no contesta su llamamiento, llega a decirle dime dónde está y yo incluso casi paralítico como estoy me haré llevar donde sea. Pero bueno, Rubén Darío lo cierto es que no tiene una respuesta demasiado positiva, por decirlo de alguna manera eufemística, a estos llamamientos, y finalmente en julio de 1908, es decir, el año antes de morir Alejandro Saba, pues ya completamente desesperado, remite una demoledora misiva a Rubén Darío, donde el trato fraternal que había caracterizado las cartas entre ambos antes, pues es sustituido ahora por una clara distancia. Ahora le habla de usted y le dice
le dice, me impulsas a la violencia, pues sea. Entonces le dice, desde abril de 1905 hasta el mes de agosto de ese año, escribí para ti una serie de artículos en el periódico de La Nación. Esos artículos se publicaron con tu firma y son tales, lo enumera con sus títulos y las fechas. Y le dice, no me has pagado por esos trabajos y tal, y estoy en una situación desesperada, entonces o me abonas lo que me debe o te llevaré a los tribunales. Y además, tu nombre ha terminado ya completamente para mí. No te extrañe que en caso de insolvencia por tu parte lleve el asunto a los tribunales y dé cuenta a la nación y a tu gobierno de lo que me pasa. Yo lo haré todo y lo intentaré todo por rectificar esas anomalías de tu conducta. En cambio, puedes contar con mi más absoluto silencio a satisfacción, sin escándalo a mis reclamaciones. Serás en lo porvenir como un muerto, o mejor, como si no hubieras existido jamás. Muchas veces he leído que hubo un deterioro de la razón. Yo no estoy muy seguro de esto, porque por las cartas que conocemos, las últimas cartas que conocemos de Alejandro Sava no parecen propias de un hombre que ha perdido la razón, sí que parecen propias de un hombre desesperado. Javier Barreiro, autor de Cruces de Bohemia. En la literatura encontraba él un poco el almilubio, ¿no? El escape, el típico escritor, entre comillas, maldito, al cual no lo satisface la sociedad en la que vive, y en la literatura pues busca ese ideal inaccesible. Esto aparte de que es general en la escritura. En el caso de Sava pues todavía más, porque él escribía casi siempre desde el apasionamiento. Aún así, Rubén Darío no le pagará las cantidades que le debe, y pues Alejandro Sava terminará sus días en la miseria más absoluta, en un desahuciado de sucesivos pisos, pasando cada vez a pisos más modestos. Llegó a tener incluso empeñada su ropa en el Monte de Piedad y morirá en unas condiciones totalmente desoladoras. Corazón, melifica en ti el acimo fruto del mundo, y de dolor llagado aprende a ser humilde en el racimo que es de los pies en el agar pisado. Ramón María del Valle Inclán, que aquí recita su poema La trae una paloma, consiguió que Rubén Darío hiciera justicia a Sava, pero ya de manera póstuma, en 1909. Por tu gracia de lágrimas, el limo de mi forma mortal será sagrado, verbo de luz, la cárcel donde gimo con la sierpe del tiempo encadenado. Un día de marzo se presenta en casa de Sava y se nos encuentra que se ha muerto ya. Juan Antonio Hormigón. Yo no sé si no lo sabía y fue porque sabía que estaba muerto, o porque se lo encontró muerto y iba a visitarlo. Me sospecho que lo sabía. Se encontró en pleno velatorio. El velatorio de Sava fue muy aparatoso, parece ser. En esto, como en todo, hay descripciones de unos y de otros. Hay quien hay una descripción de un artículo que salió el día siguiente que dice que una persona decía que no estaba muerto. Estas cosas se decían antes, entonces se hacía la prueba del espejo, estas cosas, ¿no? Y bueno, Valle salió de aquella casa que estaba junto al cuartel del Conde Duque, salió verdaderamente muy tocado desde el punto de vista emotivo, ¿eh? Bueno, escribió una carta con una cruz grande a Rubén Darío, diciéndole: vengo de casa de nuestro amigo Sava. Le dice que Alejandro Sava ha dejado inédito un libro que es lo mejor de su trayectoria, y efectivamente lo es. Y Valle Inclán dice que la imposibilidad de publicar ese libro había desesperado a Alejandro Sava en sus últimos días de vida, cosa que era verdad. Y entonces Valle Inclán le dice a Rubén Darío que deberían hacer un esfuerzo por publicar ese libro. Efectivamente, Valle Inclán, un hermano de Alejandro Sava, Miguel, y dos discípulos de Sava, publicarán este libro un año después, en 1910, se llama Iluminaciones en la sombra, y conseguirán que Rubén Darío escriba un prólogo muy elogioso para este libro. Yo creo que lo escribe, evidentemente, movido por esa mala conciencia, por ese sentimiento de culpabilidad que tendría hacia Alejandro Sava. Amaba el excelente escritor la belleza, la nobleza, la bondad, todas las sagradas cualidades mayúsculas. Se asomaba a perspectivas de eternidad, mas siempre se distraía en lo momentáneo, e hizo del arte su religión y su fin. El arte en los propósitos, en la existencia, el arte a su manera y con sus medios. Iluminaciones en la sombra comienza
como un dietario, él lo llama de hecho dietario sentimental o dietario de su alma, y es un libro bastante misceláneo, bastante variado, bastante diverso, donde hay pasajes en los que Alejandro Saba habla de su estado de ánimo, de cómo se siente ese día. Hay un fragmento que a mí me gusta especialmente que dice: quiero dar la batalla a la vida. Quizás ya sea tarde para lo que me propongo. Quiero dar la batalla a la vida. Como todos los desastres de mi existencia me parecen originados por una falta de orientación y por un colapso constante de la voluntad, quiero rectificar ambas desgracias para tener mi puesto al sol como los demás hombres. Quizá lo segundo sea más fácil de remediar que lo primero. Hay indiscutiblemente una higiene, como hay también una terapéutica para la voluntad. Se curan los desmayos del querer y se aumentan las dimensiones de la voluntad como se acrecen las proporciones del músculo, con el ejercicio, por medio de una trabazón de ejercicios razonados y armónicos. Pero para orientarse, porque, en primer término, ¿dónde está mi oriente? Junto a esto hay otros fragmentos de denuncia social, de denuncia crítica. Alejandro Saba fue siempre insobornable en la denuncia de la injusticia, vinieran de donde vinieran. Encontramos también numerosas semblanzas de escritores o de pintores, de escultores, de personas de la vida pública que él había conocido durante sus años de estancia en París. Tienen bastante presencia esas evocaciones de sus años en París, no solamente semblanzas de escritores, sino también pues relatos de anécdotas, de historias sucedidas con Paul Verlaine, etcétera. Después de aquellos 7 años en París tan decisivos para él, Alejandro Saba había regresado a España en la primavera de 1896. Jeanne Poirier ya era su esposa y se instalaron con su hija Elena primero en Barcelona y más tarde en Madrid. Las deudas los asfixiaban, por lo que fueron mudándose a pisos cada vez más humildes y pequeños. Jeanne fue el más firme apoyo de Saba en esos últimos años de vida. El escritor, agradecido por la entrega con que lo cuidó, igual que había tratado a su padre durante la enfermedad que lo llevó a la tumba, se refiere a ella como la Santa en Iluminaciones en la sombra. Esa denominación caló entre sus amigos, que empezaron a llamarla Santa Juana. Amelina Correa ha accedido a las cartas que Alejandro Saba escribió a Jeanne Poirier y ha encontrado en ellas el contrapunto del bohemio combativo. Nos muestran a un hombre profundamente enamorado de una mujer, apasionadamente enamorado de una mujer. Son cartas realmente muy apasionadas. Y además nos muestran también las facetas de Alejandro Saba padre, que resulta muy emocionante. Cuando habla de su hija, le pregunta continuamente a su mujer cómo está la niña, si duerme bien, si está enferma. Le dice además que lleva con él unos zapatitos pequeños de la niña y que los pone de noche en la mesilla al lado de la cama, y dice que los contempla como si fuera un relicario. Lleva también continuamente fotos de la niña encima, y bueno, se demuestra efectivamente que Alejandro Saba fue un padre amantísimo y un compañero también amantísimo. Aunque la relación fue, pues como corresponde a personas apasionadas, fue un tanto turbulenta en algunas ocasiones, pero yo estoy convencida de que Jeanne fue, como Alejandro Saba la llama en sus cartas, mi amor inmortal. Esas cartas están depositadas en la Residencia de Estudiantes de Madrid desde el año 2002, junto a otros documentos de Alejandro Saba. El legado es modesto, como lo fue la vida del escritor, según detalla el director del Centro de Documentación de la Residencia, Miguel Jiménez Aleixandre. El legado estaba en manos de la familia y fue la familia la que hizo que llegara a la residencia. Hay un bloque de cartas de correspondencia profesional, hay, creo que son unas 30 o 40, otro bloque de un tamaño similar de correspondencia familiar, luego hay un bloque de manuscritos, tampoco es muy numeroso en este caso, pero hay algunas decenas de manuscritos. Tiene también un bloque pequeñito, pero que es típico de estos legados, de recortes de prensa, que son los materiales que todo personaje en esa época y ahora recorta o guarda de lo que él ha publicado y de lo que sobre él se ha publicado. Y luego está el bloque, que este es un poquito más numeroso, de fotografías. Y hay algunos documentos personales, no son muchos tampoco.
es bastante habitual que el autor tenga las primeras ediciones y las segundas y las terceras de sus obras. No creo que en el caso de Saba sea así, porque ya digo que es una biblioteca, lo que ha llegado hasta nosotros es muy pequeña, no es su biblioteca. Está claro que a lo largo de la historia de la familia, o a lo mejor él mismo, ¿no?, como fue una vida tan triste la que llegó al final, esa biblioteca era muy pequeña, ahora mismo es muy pequeña. Alejandro Saba murió en Madrid el 3 de marzo de 1909, en un piso misérrimo de la calle del Conde Duque, cuando faltaban 12 días para que cumpliera 47 años. Estas palabras con las que el escritor, editor y empresario teatral Eduardo Zamacois detalló el velatorio sirvieron de base para el de Max Estrella en Luces de Bohemia. Murió en belleza, sin una contracción en el hermoso semblante, sin una frase torpe ni un gesto feo. Dentro del ataúd y a la luz de los cirios parecía de mármol. Detalle escalofriante, un clavo de la caja le había lastimado la sien y de la herida salió un hilillo de sangre que cuajó enseguida. Este clavo sobre el que apoyaste tu frente para dormir tu último sueño, pobre hermano, es el símbolo cruel de tu historia triste. Alejandro Saba fue enterrado en una sepultura temporal de tercera clase en el cementerio de la Almudena. Sus restos se han perdido para siempre, pero si cabe un epitafio para su figura, acaso el más acertado sean los primeros versos del poema que Manuel Machado escribió como epílogo para Iluminaciones en la sombra. Jamás hombre más nacido para el placer fue al dolor más derecho. Jamás ninguno ha caído con facha de vencedor tan deshecho. Y es que él se daba a perder como muchos a ganar. Y su vida, por la falta de querer y sobra de regalar, fue perdida. Es el morir y olvidar mejor que amar y vivir, y más mérito el dejar que el conseguir. La opinión más extendida entre los especialistas es que la leyenda de Alejandro Saba está por encima de su calidad como escritor. El rey de la Bohemia, convertido en carne de esperpento, habría eclipsado, según ellos, al autor naturalista que después de su segunda estancia en París se convirtió al simbolismo y otros credos afines. Pero sería injusto negarle un hueco en aquella generación, a caballo entre dos siglos, que aspiró a renovar no solo las letras, sino también la sociedad española que vivía de espaldas a Europa, anquilosada en valores eternos. Yo creo que Saba ocupa un lugar dentro de un movimiento literario que podríamos situarlo entre los dos siglos, aunque Saba es más del siglo XIX. Hablamos de una etérea cosa, que eran unos cuantos que formaban parte de un grupo generacional que se transitaba entre el siglo XIX y el XX. Juan Antonio Hormigón. Azorín, que era entonces muy astuto, le puso el sello rápidamente de generación del 98, se quedó con 5 o 6 y dijo somos la generación del 98, y eso ha hecho fortuna, y se ha estudiado en los colegios, ha pasado los libros de texto, se ha hecho en las universidades, etcétera, y es falso, pero falso, así directamente, y lo sabe todo el mundo que es falso, que no es más que una manera de entendernos, pero que aquello no fue. Es decir, cuando tú ves a las gentes que incidieron y que intervinieron en ese cambio del siglo XIX al XX, Costa, Galdós, Lapardo, Bazán, son decisivos en la configuración de los elementos ideológicos de ese proceso. Luego hay un montón de gente. Claro, Saba es un elemento que hay que tener presente en estos contextos. Yo creo que Alejandro Saba como escritor es muy interesante y también como síntoma de esa época tan conflictiva que fue la época de fin de siglo.
Pero la verdad es que es muy importante también esa leyenda que él propició en torno a él. Él realmente era una persona totalmente vehemente, totalmente vocacional, y que creía por completo en la belleza, en el arte por encima de todas las cosas. Para él el arte tenía la capacidad de salvar incluso de la miseria más absoluta. Amelina Correa, en su libro Alejandro Sava, Luces de Bohemia, defiende que detrás de la leyenda de Alejandro Sava hay un escritor y una obra que se sostienen por sí mismas. De hecho, Ramón Gómez de la Serna, en una biografía que escribió acerca de Ramón del Valle Inclán, en relación con Sava, dice que no naufragaba en medio de todo porque llevaba el salvavidas de su entusiasmo literario. Y de hecho Gómez de la Serna constata que tan fuertes eran las convicciones de Sava en torno al arte, en torno a la literatura, en torno al poder salvífico del arte y la literatura y la belleza, que eso influyó profundamente a Valle Inclán y condicionó el hecho de que Valle Inclán pensara que incluso en la miseria más absoluta había atisbos de poesía, había atisbos de algo poético, algo muy grande. Aunque uno estuviera en la miseria más absoluta, siempre que creyera en el arte por el arte, en la belleza por la belleza. El espíritu de don Ramón fue de los pocos que tuvo grandeza en la embrujada vida española de su tiempo, la grandeza ejemplar de decir la verdad desde la miseria. Ocupó su puesto de gran maestre, pues siempre tiene que haber un justicia mayor en medio de la vida literaria. De paso, se defendía así de su época, porque el artista, si no puede variar la poquedad de la época que le ha tocado pasar, tiene que defenderse de ella hasta que, podrida su sangre por esa época, así murió Valle Inclán, la deje sellada con su crítica. Era un hombre honesto, era un hombre al parecer brillante como orador y muy brillante personalmente, pero poco amigo de componendas, poco amigo de escalar. Y bueno, entonces él llevó un poco la vida que supongo que quería llevar, pero no la vida que a lo mejor le hubiera convenido para conseguir ese éxito social y literario que ya digo que él íntimamente deseaba. Javier Barreiro. Y unas novelas que, aunque han sido reeditadas en su mayor parte pues en los últimos años, pues la verdad es que no corresponden ni mucho menos al gusto actual, ni siquiera tuvieron en su época demasiado éxito. El estilo de Alejandro Sava era un tanto grandilocuente, era un estilo pues cuajado de trascendentalismo. Probablemente fue mejor articulista, aunque también tendía a la grandilocuencia que novelista. Le era difícil la ficción porque era difícil despegarse de sus obsesiones. Y como digo, pues quizá la figura de Alejandro Sava fue su figura humana más importante que su figura literaria. Te has muerto de hambre, como yo voy a morir, como moriremos todos los españoles dignos. Te habían cerrado todas las puertas y te has vengado muriéndote de hambre. ¡Bien hecho! ¡Que caigas a vergüenza sobre los cabrones de la academia! En España es un delito el talento. Don Latino se dobla y besa la frente del muerto. El perrillo, a los pies de la caja, entre el reflejo inquietante de las velas, agita el muñón del rabo. Madame Colette levanta la cabeza con un gesto doloroso dirigido a los tres fantoches en hilera. Alejandro Sava, La sombra de Max Estrella. Guión y dirección, Juan Carlos Soriano. Realización y edición digital, Maica Aguilera, Amparo Hernández y Mercedes de Prado. Narradora, Modesta Cruz. Con las voces de Javier Lostalé, Juan Suárez, Gustavo Adolfo Bautista, Víctor Guerrero y Luis Martín. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.